Bueno, un cordial saludo para todos y estamos aquí nuevamente para escuchar la palabra del Señor, lo que Él nos tiene en este día y todo lo que venga, ¿verdad?, de su palabra. Siempre será bienvenido. Entonces, les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque dio su vida por causa de nuestro pecado. Hoy una vez más hemos participado de los símbolos del pan y el vino, recordando esa gran obra. Gracias, oh Dios, por tu amor y gracias por la vida de nuestro Señor. Gracias porque tenemos ese sitio allí en los cielos. El Señor Jesús lo ha preparado para que pronto estemos allí todos reunidos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces para hoy tenemos una situación que habla sobre el pecado. Entonces, el pecado es algo que ya lo tenemos nosotros ahí sabemos desde la creación. Y ese pecado puede en un momento dado afectar, ¿verdad? A título personal, cometemos pecado y somos nosotros mismos causa de las propias situaciones por nuestro pecado. Hay ocasiones en que nuestro pecado afecta a nuestra familia y otras en que no solamente nuestra familia, sino quienes nos rodean, y aún un pecado que puede causar problemas en toda la iglesia. Entonces, es ahí donde tenemos que mirar y debemos tener cuidado de nuestros actos. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 5. Les invito a que abran sus Biblias. Hechos, capítulo 5, versículo 1. Mientras tanto, hoy pues sin energía y hay situaciones y las redes complicadas, pero no importa. Ahí vamos. El Señor siempre nos provee y nos ayuda, ¿verdad? Hechos, capítulo 5, versículo 1 dice: Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué interesante que esta historia, que a título personal, como lo dije, ¿verdad?, en la venta de la heredad. Ellos no estaban en la obligación de vender la heredad. Era si querían. Pero podemos pensar: oye, pero ¿por qué? Vendieron la casa, dieron el 10% más, la mitad, no sé, y la otra mitad se la guardaron. Aparentemente una situación normal, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó. Vendieron la casa y una parte la dieron. Sin embargo, aquí, cuando llega Ananías, donde Pedro ya a través del Espíritu Santo está enterado de las cosas. Para Dios no hay nada secreto. Entonces, tenemos que mirar cuál es la justificación, cuál es la razón que llevó a que ellos hicieran esto, ¿verdad? Entonces, miremos un poquito atrás en Hechos, capítulo 4, verso 33, y dice así: Y la multitud de los que habían, 33, y con gran poder
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esa era la iglesia primitiva. Qué hermoso, dice. No había entre ellos ningún necesitado. Cosa que no tenemos hoy. Pero qué bonito fuera que ese fuera el sentir, el de todos. Convivir sin ninguna necesidad. Todos. Y el que tenía traía de su corazón y decía, los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Cierto? Había en ese entonces ese sentir de todos de dar lo que tenían. Pero muchas veces nosotros como humanos queremos sobresalir, queremos que nos vean, queremos que nos resalten, ¿verdad? Ellos de pronto querían sobresalir solo que los vieran o que la intención era que estaban llevando, pero no cumpliendo como debía ser. Entonces ellos, ahí vemos la primera falla, ¿verdad? Quisieron sobresalir. Pero nosotros contamos con un enemigo muy poderoso. Satanás. Es astuto. Es astuto. Y hace que hagamos las cosas a medias, haciendo creer como si fuera una verdad. Pero por debajo lleva un venenito, ¿verdad? Algo que no es conveniente. En el verso 3 dice, Pedro enfrenta a Ananías, ¿verdad? No, bueno, no lo enfrenta, simplemente ya Pedro sabía y le hace una pregunta que tiene 3 connotaciones importantes. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Nosotros somos libres de tomar decisiones, libre albedrío. Pero Satanás pone ahí el poquito de él para hacer que nuestra balanza se incline al lado que verdaderamente no debe ser. Pero si yo estoy en el camino del Señor, si yo estoy firme, digo, no, entro en esa duda, en esa situación y como soy cristiano, no, le tengo que dar ese lado al Señor. Y aquí le dice, para que mintieses. Mintió. Antes de eso, podíamos decir que hubo un robo. Cogieron de la heredad que se propusieron, robaron la mitad al Señor para la iglesia. Y mintieron. Ahí dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Qué interesante, ahí habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sustrajeses del precio de la heredad. Entonces, a Pedro también le reconviene, le dice, oye, pero mira las cosas. Dice, reteniéndola en el verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida. Igual, si la vendías, podías quedarte con tu dinero. O sea, en ese momento, Pedro le dice, podías haber hecho lo que quieras, no venderla o venderla y quedarte con... Pero no venir aquí a mostrarte, a hacer un ridículo, a hacer la mitad del ejercicio. En el verso 4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Vuelve y le dice, ¿no? ¿Por qué? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí nuevamente le dice a quién le ha mentido. Anteriormente dijo, para que mintieses al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Y aquí dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese, él como ya muestra la trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahí le reconvino, le abrió la mente, lo puso a pensar, pasarían 1000 cosas por la cabeza de Ananías, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa a veces, cuando alguien dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? O cuando ya el mal está hecho, es que tratamos como de reconocer, de volver, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Eso debimos pensarlo antes de, pero después de, dice, ya, quizá no hay remedio. Y aquí pasó, terminando Pedro de hablar, enseguida el Señor lo cortó a Ananías de esta tierra. Al oír Ananías en el 5 estas palabras, cayó
y expiró, y vino gran temor. Ahí está, a todos los que lo vieron. Entonces, el Señor quería mostrarle a la iglesia que tenía que ser seria, que tenía que cumplir con, ¿verdad? No estaba obligando a nada. El Señor no obliga. Ellos estuvieran vividos en su casa o vendían su casa con su plata, pero no. ¿Por qué? Porque el Señor quería que la iglesia se mantuviera pura. Todos en común, no había ningún problema, no había egoísmo, una situación muy hermosa. Imaginémonos nosotros esa vida hoy, ¿verdad? La iglesia pura, pero no fue así. Somos humanos, somos tercos, y la iglesia no, y todo el mundo, los cristianos y no cristianos. Una situación de tirantez, de falsedad, ¿verdad? De corrupción, de todo. Ya esto pasó. Hoy queda para nosotros, pero para nuestra vida personal. Que miremos cómo hacemos las cosas antes. ¿Por qué? Porque viene... Aquí el daño fue personal, a título personal y de su familia, por decirlo así, porque también Zafira convino. En el verso 2 dice, también, y también su mujer trayéndolo solo una parte, sabiéndolo también su mujer. Ella sabía. Y muchas veces eso es lo que tenemos que nosotros mirar en el hogar, una decisión entre dos. Él propuso y ella estuvo de acuerdo. Donde él proponga y ella diga que no, las cosas, entonces vas a entrar en razón de pronto, pero también estuvo de acuerdo. Y ambos. ¿Por qué? Porque entrando ella, en el verso 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ya cayó, perdón. Entonces, mucho cuidado cuando vamos a hacer las cosas, porque el pecado está ahí. En este caso, pagaron con la muerte, ¿verdad? En primera de Juan 5:16, que nosotros no hace mucho lo leímos, dice, primera de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Lo dijo Juan. Entonces, este pecado era de muerte y el Señor es quien toma la decisión. Nosotros no podemos decir qué pecado es o no de muerte, solo el Señor. Lógicamente, que en nuestro alcance, en nuestro conocimiento podemos decir, orarle al Señor y pedirle por alguien cuando vemos una necesidad. Pecado de muerte o no, difícil para nosotros. El Señor toma las decisiones. Y aquí cortó el mal de raíz para que el pueblo no continuara haciendo esas cosas y vieran, porque ahí dice, ¿verdad? Que cuando él expiró, hubo temor sobre todos los que lo vieron. Pero eso pasó con el tiempo. Definitivamente la iglesia dejó de ser pura, infortunadamente. Entonces eso es lo que nos pasa cuando somos tranquilos y cuando no comentamos las cosas y cuando no somos conscientes del daño que podemos hacer por en este caso una casa, un bien material. Entonces el Señor nos llama la atención. Otro caso muy palpable es en el libro de Josué. Vamos a buscar el libro de Josué. Josué, jueces, reyes. Vamos a ver por aquí. Josué capítulo 7. Y tengo un título aquí que dice el pecado de Acán. 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Abel hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Siberim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde,
él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: ¡Ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué iré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Tremenda historia aquí, ¿verdad? Acababa el pueblo de Israel de tener un triunfo, pero el triunfo de Dios. Acordémonos que tumbaron a Jericó dándole 13 vueltas. No hubo guerra realmente. Entraron y tomaron ya lo que había que hacer. El Señor ya había entregado a su pueblo en sus manos. El siguiente pueblo era Jai. Y aquí dice que los envió unos mensajeros, ¿verdad, Josué? Vayan y miren. Y dijeron: no, es un pueblo pequeñito. No necesitamos gente, no nos fatiguemos. Fácil, la tenemos fácil. Tenían fe, tenían confianza en el Señor por lo que acababan de ver. Pero en ese momento, tanto Josué como los demás no conocían lo que venía por debajo. Que lo leímos de primero, ¿verdad? Can. Entonces, el pueblo estaba confiado en que tenían ese triunfo. Pero cuando los derrotaron, Josué, ¿verdad?, se le puso la cabeza grande. ¿Qué pasó, Señor? ¿Cómo así? Dice que rasgó sus vestidos, se echó polvo sobre su cabeza. Y ahí es donde comenzamos nosotros a sacar cosas. Como el pueblo de Israel decía: ¿por qué nos sacaste de Egipto a morir en el desierto, donde teníamos carne, teníamos muchas cosas, ¿verdad?, que comían allí, incluso hasta comida dañada? Se arrepentían de eso, pero no estaban mirando al frente lo que les esperaba, lo que el Señor siempre les dijo. Y aquí le dijo: ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán? ¿Qué pasó, Señor? Así no es la cosa. Lo que pasa es que Josué no sabía. El Señor le dijo: no estés así. No, Señor. Le dijo en el verso 10: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué? No, mira, averigua. Hay pecado, hay anatema. El Señor conoce nuestros corazones. Y no le dijo: vaya, que Acán hizo. No, el Señor no entra en esos detalles porque ya Él nos dio a nosotros muchos mandamientos. Nos dio raciocinio para que pensemos las cosas. Entonces le dijo: hay anatema, hay pecado, hay algo entre tu pueblo. Han hurtado y han mentido y lo tienen guardado entre sus cosas. Ahí entonces, bueno, ahí estaba involucrado todo el pueblo en ese momento. Comenzó Josué a averiguar qué pasó, ¿verdad? Vamos a hacer la investigación del caso porque desconocía qué estaba pasando. El Señor le dijo: no, es que yo no los he abandonado, pero hay pecado y no puedo permitir estas cosas. Entonces, muchas veces nosotros no reconocemos al enemigo y el enemigo está dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos somos el peor enemigo. Nosotros mismos sacamos de dentro lo que tenemos hacia afuera y no queremos reconocer. Entonces, manda que averigüe en tu pueblo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y recordamos, los que conocemos, hemos oído la historia del caballo de Troya, ¿verdad? Quiero que miren a ver en qué libro está la historia del caballo de Troya, en qué libro aparece. Los griegos destruyeron los dioses de los troyanos y le hicieron daño, pero no pudieron penetrarlos, derrotarlos, ¿no? Dijeron: no, hay alguna forma de entrar, dijeron los griegos. Alguien ideó y le regalaron un hermoso caballo. Llegaron a los troyanos, un caballo gigante, unos 11 metros de altura, bien grande, bien bonito, y les dijeron: mire, ese obsequio es un amuleto.
en recompensa por el daño que les hicimos a sus dioses y a sus cosas allá. Y los troyanos, qué bien, chévere, contentos, ¿cierto? Satanás, ahí estaba Satanás en nosotros, poniéndonos las cosas. No, que no pasa, que no tiene, que tienes problema, mira, ahí está el caballo de Troya y uno todo contento. Entonces, los troyanos aceptaron ese caballo y lo estaban metiendo dentro de su fortaleza, en sus murallas, pero por la entrada principal no cabía el caballo. Dice la historia que tuvieron que romper para que el caballo cupiera. Y lo metieron, tranquilos, confiados. Ya tenían dentro, estaba el pecado, así estamos nosotros. Satanás viene y nos inculca situaciones y nos mete y tenemos dentro el pecado ya, solo falta que nosotros mismos nos hagamos el daño. A la medianoche, los troyanos dormidos, cansados, habían tenido que romper muralla, contentos. Se salieron los hombres que estaban dentro del caballo y ahí sí comenzó la debacle. Acabaron con todo el pueblo de Troya. Esa es la historia del caballo de Troya. Estaba dentro el peligro. Está dentro de nosotros el pecado, por influencia de Satanás. Y nos dejamos llevar facilito, ¿verdad? ¿No? Entonces, a la iglesia de hoy, a nosotros e incluso a los cristianos, ¿qué se espera a los no cristianos? Nos falta mucha fidelidad, nos falta lealtad, nos falta mucho. Porque muchas veces el enemigo que hace más daño está dentro y dentro de la iglesia. Cuando no somos realmente leales al Señor, estamos haciendo daño a nuestra iglesia. Entonces, el enemigo más peligroso es el interno, no el externo, lo dice el Señor en su palabra. Del corazón sale por la boca. Eso es lo que pasa en muchas iglesias y en muchos de nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que ver qué hacemos, todo nuestro actuar, que todo sea realmente como el Señor quiere, con fidelidad, ¿verdad? Entonces, leímos en el versículo 1, dice, los hijos, ¿verdad? Los hijos de Israel, aquí el Señor habla del pueblo, en ese momento es todo el pueblo y así lo va a decir la gente afuera. No, es que en esa iglesia, es que allá en ese templo, por culpa de uno, y los demás ni siquiera estaremos enterados de lo que pasa. Nadie, Josué no sabía, nadie, pero había pecado. Entonces, un solo miembro puede causar una gran debacle en la iglesia del Señor. Debemos tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? En el verso 5 dice, miremos Romanos 7:18. Romanos 7:18. Desde el 7:17, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es un juego de palabras. Pero aquí Pablo, resumiéndolo, dice, caramba, tenemos el pecado dentro y nos forza a hacer lo que no quiero. En nuestra mente podemos decir sí. Yo veo hay un billetico de pronto mal puesto. Si yo soy una persona honesta, veo un billete y no me interesa, no es mío, el dueño vendrá por él. Pero cuando estamos en pecado, cuando realmente nuestra situación no es de ser un verdadero cristiano o un no cristiano, veo un billetico y me lo mandó Dios. Y no sabiendo que alguien lo puso ahí mientras tanto, alguien se lo olvidó, eso tiene su dueño. Entonces así somos. Y ese dicho que dice que la ocasión hace al ladrón, claro, ellos la acomodan porque les conviene, pero no debe ser así. La ocasión no debe hacer al ladrón. Para nosotros los cristianos no debe haber ocasión. Entonces, ¿qué pasó aquí con Josué? En el verso 19, 7,
En el verso 13, 7:13 de Josué. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, porque hasta que hayáis quitado el anatema en medio de nosotros. El Señor, el mismo Josué dijo: hasta aquí llegamos, no podemos hacer nada hasta que encontremos la falla, el pecador o la situación que hay. Y en el verso 15 dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Entonces la sentencia está dada: morirá quemado, él y todos sus acompañantes, ¿verdad? De pronto, Acán, antes de todo esto, pudo haber tenido una oportunidad de decir: caramba, fui yo, ¿verdad? Ser sincero, concientizarse de la situación, pero se quedó callado. Esperó que pasara toda la investigación hasta que fue descubierto. No por sí solo fue antes a decir, ¿verdad? Porque puede ser eso, hay arrepentimiento, caramba, lo hice en un momento, una situación, sí, pero no, se quedó callado. Entonces esperó hasta que hubiera toda una investigación, hasta que lo buscaran y lo señalaran. Ahí está, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Y qué pasó? Que cuando ya fue descubierto, cuando ya se supo quién era Josué, no lo señaló como debería ser. Como un buen hermano lo trató, dice en el verso 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Él fue ya, dijo: da gloria a Jehová. No hay más. Y dígame, ¿qué fue lo que pasó? Porque ya estás descubierto. Entonces, dice Acán, respondió en el verso 20: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ya, ahí es donde reconoce que pecó. ¿Y qué dice el verso 21? Pues vi, ojo con eso, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Entonces, ya reconoce cuando es enfrentado. ¿Y qué dijo? Vi, codicié y tomé. Ahí están las fallas para nosotros los humanos. Ya Coré nos dejó bien claro qué fue lo que hizo, que nosotros no debemos hacer. Vi es algo ya físico, ¿verdad? Lo que comentaba del billete. Lo vio. Si yo soy un cristiano honesto, nada que ver con eso, ¿no? Pero él dice: vi, codicié. Él ya puso en su mente: quiero tenerlo. Además de verlo, ya le vino la segunda acción. Quiso tenerlo, codició. Y la tercera acción: y tomé. Entonces puso a ese pensamiento, le puso acción y lo tomé. Esas tres cosas no deben estar en nuestra mente. Podemos ver, sí, porque difícilmente podemos omitir algunas cosas, pero lo que no podemos es codiciar ni tomar algo que no nos corresponde. Entonces, bajo este precepto, ya él, como decimos nosotros, bueno, muerto en el veneno, ¿verdad? Bueno, ya no había nada que hacer. Ya estaba confesado y se sabía todo, pero ya estaba también la disciplina de parte del Señor. Ya eso estaba dado. Entonces, verso 24: Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus ovejas. 25: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Fueron 3, ¿verdad? Porque fueron 3 los que participaron ahí del evento. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él, porque fue con su familia, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama del Valle de Acor hasta hoy. Entonces, aquí vemos a Acán pagando por todo
el mal que había hecho. En el verso 24 donde dice, ¿verdad? Lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas. Todos pagaron. Y estuvo todo el pueblo involucrado y tuvieron una pérdida, una guerra. Fue fatal, de todas maneras fue fatal. Que el Señor nos esté ayudando y nos esté cuidando de todas estas situaciones. Bueno, vamos al libro de Segunda de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Tenemos otro detalle, otro punto importante allí. Y dice el reinado de Uzías. Capítulo 26. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jamnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Otro personaje, Uzías, y estamos leyendo algo interesante, muy bonito de admirar, ¿cierto? Dice que hizo lo recto, en el verso 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas. Qué bonito, qué hermoso, todo. Verso 5, persistió en buscar a Dios. Eso debemos tomarlo para nosotros. Persistir en buscar a Dios, hacer lo recto ante Él, ¿verdad? ¿Y qué le dio Dios? Dice, peleó contra los filisteos, ganó batallas, le fue súper bien. Y al final del verso 8 dice, altamente poderoso. O sea que ahí estaba súper bien Uzías. Y dice que se tomó el puerto de Asdod y allí construyó ahí, ¿no? Asdod. Estuve leyendo, Asdod es un puerto de Israel hoy en día. Cerca de 40 kilómetros de Tel Aviv, que en ese momento, o bueno, hace poco, Tel Aviv fue la capital de allá del pueblo de Israel. Recordemos que eso fue tierra de los árabes, pero después de la guerra los británicos repartieron tierras y el pueblo de Israel no tenía un país, el pueblo de Israel estaba disperso. Acababa de venir desde la gran destrucción de Hitler. Pero como perdieron la guerra, entonces los británicos dijeron, hay que darle un país a los israelitas. Y esto no vino de parte de ellos, todo esto es parte de Dios. Siempre cuida a su pueblo. Estaban dispersos, no tenían un país, no tenían tierra. Entonces, a través de los británicos le dieron un terreno a los. Y la capital fue Tel Aviv. Desde el 14 de mayo de 1948 es que Israel vuelve a ser nación como tal, asentados en un territorio. Estamos hablando del 48, 52, 72 años hace que Israel es nuevamente una nación que se unieron, vinieron y tomaron posesión de lo que se les dio. Y si miramos, el pueblo de Israel es una gran potencia hoy en día. 72 años. Sí, 72 años de que fue establecido como nación, que se unieron porque estaban esparcidos, pero hoy en día es una gran potencia. En todo sentido. Es el pueblo de Dios. No hay que perderlo de vista, ¿verdad? Entonces, y leí que más o menos en 1950, esta información no la tengo muy clara, pero bueno, dice que trasladó su capital a Jerusalén. Y ahí hay una discusión ahora por esa capital, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de las noticias, de la historia, pero para que tengamos en cuenta dónde estaba este rey Uzías, en una región muy buena. Vemos el verso 10 lo que dice.
Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tenía un sitio específico muy bueno. Estamos hablando de lo que les hablo hoy, que habla de Asdod. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, bien dotado con la fuerza de los guerreros, ¿verdad? Y en el verso 13 dice, el verso 14, y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, arcos, hondas para tirar piedras. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, nuevamente vemos aquí que era muy poderoso, muy lejos se supo del poder que tenía y vivía en lo mejor. ¿Qué pedirle a la vida, verdad? Estaba haciendo lo que el Señor dice que es recto a los ojos del Señor cada día. Caminó muy bien. Tenía de todo, era agricultor, y su pueblo también. Tenía ingenieros con las herramientas y las armas de última tecnología en ese momento. Todo lo tenía. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta que se hizo bien poderoso. Qué interesante todo lo que tenía este rey. Pero resulta que eso nos pasa a nosotros los humanos cuando todo lo tenemos, cuando creemos que... Alguien dijo, ¿cómo es? Cuando cree que tiene a Dios agarrado por los pies. Y eso no es así. Y no debemos olvidar al enemigo. Satanás está ahí porque nosotros por dentro llevamos ese chip del pecado ahí. Porque llega un momento en que Satanás nos influencia, algo nos dice, algo nos propone y ahí es donde ponemos la balanza. ¿Debo o no hacer esto? Porque aún así se nos presentan cosas. Estando en lo mejor, como estaba aquí en este momento, ¿verdad? Uzías, ¿qué podría necesitar? Nada. Poderoso. Guiado por Dios, porque ahí dice que Dios le ayudó maravillosamente. No necesitaba nada. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ah, caramba. Ya se pasó la raya. Para su ruina se enalteció. Ojalá que eso no sea nuestro sentir, nuestro pensar. No necesitamos de eso, enaltecernos para que nos vean o para que sobresalir. Así como hizo Zafiro, ¿verdad? Ananías y Zafira. Querían sobresalir de pronto solo porque lo vieran. Quisieron hacer ahí su jugada. O hacer cosas en secreto. Como le pasó también a Acán. Pensó que nadie lo iba a ver. Pero Dios conoce nuestros corazones. Y aquí estamos viendo otro personaje. Se enalteció. Ese fue su pecado. Enaltecerse. Seguir más. ¿Qué más necesitaba? Nada más. Y en el verso 17 dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hay muchos sacerdotes se opusieron. No es que la cosa no es así, ellos entran en razón. Trataron de persuadirlo, y quizá mucho antes de que comenzara la acción le dijeron no, pero él empezó: no, ¿qué tengo que hacer yo? Yo soy el poderoso, yo soy el dueño, soy el que mando, tengo todo. ¿Y qué pasó? Verso 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ay, porque pudo haber retrocedido, haber entrado en razón. Ok, tenemos que ser conscientes de nuestra falla, y cuando nos la hacen ver, ok, aceptar. Y bueno, miremos a ver si quiero cambiar las cosas, si quiero mirar la mejor opción, pero no enaltecerse como lo hizo él cuando dice que se enalteció para su ruina.
¿Y qué pasó? Entró en ira y dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Tremendo castigo de parte de Dios. Los sacerdotes no tenían poder para haberle enseguida dicho, no, es que en este momento vas a ser leproso, no. El Señor, Dios, tomó acción en ese momento y dijo, hasta aquí llegas. Te lo di todo, lo tenías todo, pero estás haciendo cosas que yo no he ordenado. Se estaba saliendo de la raya. Esos son ejemplos para nosotros. Que antes de hacer una acción, miremos ese pecado que vamos a cometer, si es que es un pecado, ¿verdad? Así, el verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. En aquella época, cuando alguien tenía lepra, había una ciudad especial retirada solo para los leprosos. El que venía al sacerdote y el sacerdote le comprobaba que era lepra, tenía que irse para allá. E ir por las calles gritando, ¿verdad? Y es terrible. Es terrible. Y a él solo le bastó la ira para que se le pegara esto. Entonces, qué interesante que nosotros tenemos ese poder de decisión. Y antes de decidir, el poder de sentarnos a mirar, confrontarnos, lo que voy a hacer es correcto o no es correcto ante el Señor. Y si es un pecado que ha de afectar a mi familia, ha de afectar a todos los que nos rodean, donde yo vivo, o aún peor, afectar a la iglesia, entonces miremoslo, pensémoslo 2-3 veces antes de hacer algo. Y que siempre sea en nuestro sentir hacer lo mejor, lo que conviene para el Señor. Entonces, que cada día el Señor nos esté ayudando. Él nos ha dejado muchos ejemplos, hay muchos más, para que no cometamos pecados que afecten en nuestra vida personal. Entonces, dejamos ahí y hasta otra ocasión, que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy una vez más te pedimos que nos ayudes, Señor, a reconocer nuestros pecados, que a través del Espíritu Santo nos traigas a la memoria todo aquello que contra ti hemos cometido, que tengamos el valor de reconocerlos e igualmente también de arrepentirnos, Señor. Eso es lo que tú siempre nos has dicho, que reconozcamos, que nos arrepintamos y que a partir de ahí también, Señor, haya esa propuesta, ese deseo de no volver a cometerlos, porque igual no pasaría nada, Señor, si seguimos cometiendo las mismas faltas. Pero a nosotros arrepentirnos y hacer esa promesa, cada día vamos a mejorar porque van a ser cosas que ya no van a estar más en nuestras vidas, sino que vamos a ir creciendo espiritualmente. Dejamos, pues, Señor, todos estos pensamientos, todas estas cosas para que las pongamos en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos cada día, Señor, a crecer. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hasta otra oportunidad y que ojalá las redes nos sigan colaborando todo este tiempo mientras estamos así. Hasta otra oportunidad, que el Señor les bendiga.